Saludos mi gente, Vilma, Dios los bendiga a todos. Saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, hoy estamos celebrando, va a ser un programa para aquellas personas que quizás han pasado por alto. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué? Pentecostés. Pentecostés. Estamos de fiesta en la iglesia, todos los hermanos católicos estamos celebrando, ¿verdad?, esta gran fiesta del Pentecostés. ¿Y qué se celebra en Pentecostés, Vilma? Porque hay gente que dirá, ¿pero qué es eso? ¿De qué está hablando Rey Vilma? Es cuando realmente se instituye, ¿verdad?, la iglesia católica a través, ¿verdad?, cuando el Señor va, sube a los cielos, pero nos deja ¿a quién? ¿A quién? Al gran Consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo, que es el que va a dirigir nuestra Santa Madre Iglesia Católica y a todos sus hijos. Bueno, el cristianismo como tal no nace... Para la gente que dirá, pero Rey, es que no se ha puesto ningún nombre, ¿verdad? En principio de historia pues se llama cristianismo, ¿no? Como tal. Por honor a Cristo, ¿no? Que crea la fe cristiana. Pero entonces, mi gente, ¿qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Y Pablo dirá en una de las cartas, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Yo creo que en la iglesia hoy día, Vilma, es una opinión mía muy personal. Yo pienso, es no sé, yo soy una observación, porque yo soy bien, si por la verdad sea para correcta, fanático del Espíritu Santo, ¿no? Porque en mi ministerio he sido testigo de lo que hace el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo da palabra de conocimiento, cómo el Espíritu Santo revela, cómo el Espíritu Santo da don de profecía, don de lengua. Yo he visto estos dones que no es de una época como mucha gente piensa que pasó hace 2000 años. Por eso nace, como decía Miriam Tardif, el regalo de la renovación carismática católica. Es un regalo a la iglesia, renovar, la renovación de los carismas del Espíritu Santo. Y obviamente el movimiento carismático, como se siente más partícipe de esos carismas, pues celebra en grande, ¿no? Lo que es Pentecostés, pero es una fiesta que se celebra hoy en la liturgia, fiesta de Pentecostés, que fue la primera gran novena cristiana, ¿no? Desde que Jesús sube a los cielos, y ese tiempo que son 9 días que están orando los apóstoles, reciben el Espíritu Santo el día noveno, ¿no? De ahí viene para la novena, por si mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero lo que sí quisiera en esta noche a los hermanos que nos están viendo es que pidan al Espíritu Santo una experiencia real con Él. Yo le puedo testimoniar, por lo menos yo, ¿verdad? Voy a testificar lo que he visto del Espíritu Santo en el ministerio cuando yo empecé hace muchos años, para 1986. Yo sabía, porque yo veía en la iglesia protestante, yo antes de ser católico, veía estas manifestaciones del Espíritu Santo. Entro a la iglesia católica, sí lo veía en los grupos carismáticos, porque yo viví en el Coto Laurel, acá en Ponce, y allá había un movimiento carismático bastante fuerte, pero no veía esa manifestación propiamente en la iglesia como tal, ¿no? Pero sí, en mi ministerio veía esas manifestaciones sin yo ser en ese momento quizás partícipe del grupo carismático. Luego entro a la renovación carismática, conozco, y nuestro ministerio, como quizás el de Nil Vélez, Pablo Bayona, Marta Reyes, somos frutos del Espíritu Santo. Salimos de la renovación carismática, aunque muchas veces la gente dice, no, pero ustedes se llaman León de Judá, o Nil Vélez se llama Misionero de Jesús. Pero como se decía en el ECLE, el sacerdote que dio la misa, ¿no? Decía hace unos par de semanas atrás, ante Pentecostés, ¿verdad? Cuando se reunió en Estados Unidos todos los grupos de la generación carismática, tuve la oportunidad de verlo por internet, gracias al hermano, al diácono, amigo y hermano Luis Gil, que envió el enlace, ¿no? Y él decía eso, él decía, hay ministerios que nacieron fruto de la renovación, y quizás no se llaman propiamente carismáticos, pero creen en los carismas del Espíritu Santo. Y en el paso particular mío, antes yo entrar a la renovación carismática, como ahora que estoy trabajando con el grupo de Carolina, de los hermanos de la parroquia San Valentín, era 65 Infantería. Un saludo a todos los hermanos. Estamos saludando a todos los hermanos que participamos allá.
y he estado trabajando con los grupos en Patterson, en México. Tuve oportunidad de ser invitado por el padre Fiel César Galván, y padre, en esa misión que dimos en México, pues él le dejó la renovación a cargo, ¿no? De esa misión, esa primera vez que fui a México, porque él sabía que pues yo quería con esos carismas. Pero ¿qué pasa con los carismas? No son ni una fábula, no son un mito, son una realidad. Por eso es que Padre Emiliano Tardif, antes de conocer la renovación, él estuvo enfermo, ¿verdad? Estaba muriendo en un hospital, y fueron los hermanos de la renovación carismática que lograron a Padre Emiliano. De esa oración sale, obviamente, esa sanación que él tiene, esa sanación personal, física, y de ahí él sale a predicar el evangelio, ya no como un sacerdote enfermo, sino como un sacerdote sano, y empieza a ser un instrumento grande de la renovación carismática. Y nosotros, pues, en el caso mío particular, yo puedo testificar de los dones del Espíritu Santo, que hay que pedirlos. Y a veces la gente piensa que eso es más que exclusivo de aquellos que creemos en la renovación carismática. Pero decía Padre Emiliano, la renovación es un regalo para la iglesia. Así es. Es una manifestación del Espíritu Santo para toda la iglesia, ¿no? Ser de la renovación carismática no necesariamente, decía él, es que es un movimiento. Es una acción para toda la iglesia. Usted puede ser Juan 23, usted puede ser Cusillo, usted puede ser León de Judá, y usted, aunque no sea, pero puede tener la experiencia en un retiro básico de ser partícipes de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es la idea? Rey, todos los católicos, todos los que estamos bautizados, ¿qué es lo que recibimos en el sacramento del bautismo? ¿Qué es lo que recibimos, Rey? El Espíritu Santo. Claro. Entonces, el Espíritu Santo habita en ti. Y ese refrescar, esa llenura, esa fuerza, esa sabiduría, esos dones, esos carismas que nos tiene el Espíritu Santo para nosotros. Amén. Nosotros tenemos que apoderarnos de ello y cultivarlo como si fuera un jardín. Mira, la primera experiencia que tuve con la renovación, que fue una profecía de una hermana de Coto Laurel. Yo no estaba, ella tuvo una profecía, un sueño, que se cumplieron pasando varios años. Me decía, Dios te va a invitar a predicar, y fíjense, lo tengo que decir porque ese fue el testimonio, fue la realidad. Me decía, yo te veo en unos mítines políticos predicando a los hermanos de diferentes partidos políticos. De hecho, fue verdad, yo he predicado con los independentistas, con los populares, con los PNP, todo. Para mí, yo no unifico con ningún grupo, pero esa profecía de ella se cumplió muchos años después, cuando empezaron a invitarme a hacer invocaciones a diferentes partidos políticos, porque ahí también se necesita a Dios, aunque hay separación de iglesia y Estado. Pero dentro de la profecía decía, tú vas a hablar en lengua, vas a orar por enfermos que se van a sanar. La profecía fue varias cosas que iban a suceder en el ministerio, ¿no? Y así fueron, ¿no? Pero no fueron rápidos, pasaron varios años, ¿no? Yo sí vi el don de sanación, vi el de liberación, pero no había visto en mi vida personal el don de lengua, palabra de ciencia, y eso sí lo pude ver poco a poco. O sea, la profecía empezó a cumplirse en la vida de uno. Entonces, ¿cómo es necesario? Si me preguntas si es necesario ser devoto al Espíritu Santo, más que una fiesta, yo pienso que hoy es un día que debería haberse celebrado haciendo mucho ruido. Yo pienso que la Semana Santa todavía la gente celebra ese lloriqueo, ese llorar la muerte de Cristo, y a veces no se celebra la resurrección como debería celebrarse, ¿no? A veces mucho ruido Viernes Santo, y el domingo de la resurrección, pues hay gente como que no va ni siquiera a misa, ¿no? Y pasa en Pentecostés. La celebración de Pentecostés para mí debe ser una fiesta, no es solo exclusiva de la renovación carismática, sino debería ser una fiesta global, ¿no? De que la gente celebre por todo lo alto, todos los movimientos de la iglesia. No quieren ser solamente la renovación. Todos los cristianos deberíamos celebrar esa fiesta con mucha fuerza, porque esa fiesta de Pentecostés trae consigo el nacimiento, como decía Vilma ahorita, de la iglesia cristiana, de la iglesia católica. Entonces nosotros como creyentes, yo por ejemplo, yo siempre doy testimonio a Vilma, que estaba orando por una jovencita que tenía no puedo decir que es una posesión demoníaca, pues no lo creo, pero sí era
ella estaba siendo atacada fuertemente y por el enemigo, ¿no? Y ella estaba desesperada. Había una señora que es familiar mío, estaba desesperada esa persona, porque por más que lo oraba, esa niña seguía con unos pensamientos horribles del enemigo, de las almas, que es el demonio, que Dios reprenda. Y yo oraba, pero nada. Entonces, cuando empecé a orar y a alabar a Dios, mi lengua empezó a enredarse la lengua. Yo no podía controlar lo que yo estaba hablando. Nosotros creemos que se nos está enredando la lengua. Sí, no, pero que yo trataba como de hablar en mi lenguaje natural, hablar en español, por ejemplo, y no podía, porque esa alabanza, esa adoración me llevó a una experiencia personal con el Señor, una presencia del Dios vivo. Dirigida por el Espíritu Y Santo. esa muchacha en ese momento, cuando se logró, se liberó de esa opresión, que era la palabra correcta, no era posesión, era una opresión demoníaca, y fue liberada hasta el día de hoy. Tuve otra experiencia con la Renovación Carismática de Bayamón, donde estuvieron pidiendo orientación y consejería pastoral. Yo trabajé de capellán muchos años y tengo una formación vasta, gracias a Dios, una buena formación teológica. Y ellos me decían que estuvieron orando varios viernes por esta muchacha, pero no hacían oración en ayuno. Ni ataban, ni amordazaban, ni encadenaban, como dice el Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me dio esa inquietud. Yo le pregunté, ¿ustedes están orando de esta manera? Me dijeron, no. Pues háganlo de esta manera. Ustedes van a ver cómo, si atan, amordazan, encadenan y hacen ayuno y oración, esa persona va a ser liberada. Entonces, a veces, esos dones de discernimiento, uno de los carismas del Espíritu Santo es discernimiento, ¿no? Son 7 dones. Padre Emiliano siempre decía que eran más de 7 dones, porque 7 dones es un número simbólico de plenitud, que el Espíritu Santo no puede estar limitado a un número, ¿no? Decía, son 7 dones principales que pueden derivarse y manifestarse, decía Emiliano Tardif, de muchas más, con otros dones y carismas y bendiciones. Entonces, esa experiencia de liberación por esta joven y esa palabra de discernimiento que Dios me dio, así he visto en misiones, que yo he estado predicando, Vilma, tú lo sabes, porque Vilma ha sido testigo, mi esposa, qué bueno que Miguel Naranja ha sido testigo de esas sanaciones, esas liberaciones, personas que han tenido cáncer, personas que han tenido silla de ruedas. Vilma se acuerda de un hermano que estaba en silla de ruedas, lo oramos y la persona se levantó de la silla de ruedas. Había otro muchacho una infección en la columna, oramos por él, también Dios lo levantó de la silla de ruedas. Había un niño autista que supuestamente espina bífida, que nunca iba a caminar en su vida, y el Señor me mandó a orarle, que ella sabe, que ella me dijo, no se lo digas a nadie, porque ella me regañó, y yo dije, no te preocupes, el Señor lo va a levantar. Una semana, exactamente en 7 días, este niño fue levantado de la espina bífida, y hemos visto tantas sanaciones, personas alcohólicas, dejar el alcoholismo. En la radio, por ejemplo, en Radio Antilla, estaba con el hermano Tito Pérez, y una persona llamó a la radio, esa persona apareció a la estación de radio, pero ella decía que si lográramos, iba a ser liberada del alcoholismo, y esa persona fue liberada del alcoholismo. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo. Espíritu Santo. O sea, Sí. Él está recordando todas estas Sí, experiencias. claro. No para hablar de Él, No, sino para hablar es que en poder ningún del momento estoy Espíritu hablando, es que en ningún momento Santo. estoy hablando de mí, estoy hablando de la experiencia Exacto, con del el Espíritu Santo. que es real, Y la Él gente- está vivo. Y lo que O sea, quiere Él decir, está en Vilma, lo que nosotros. quiere decir más que la gente puede, no, pero mire, si usted no entiende esto, pues usted tiene un problema, porque yo estoy hablando de que sin el Espíritu Santo estos carismas no se No puede manifiestan. manifestarse a plenitud, Y como yo lo dice. estoy diciendo, no es que yo tengo el control, estoy diciendo que en la profecía que se cumplió en el ministerio, todos estos testimonios que yo le estoy dando a usted, que ella ha sido testigo, yo soy imperfecto, y ella le podría decir, porque mi esposa, lo imperfecto que yo soy, y no es porque yo sea más bueno o más malo, no es porque, Ni es viceversa. por la fe, es por la Así fe. es, Señor. Decía el padre Benigno Juana, que más tuvo oportunidad de entrevistarlo en Católica Radio. Yo tuve la oportunidad de estar en la República Dominicana predicando. Tuve el honor de predicar en el aniversario de la comunidad de oración de padre Benigno Juanes, que ya él partió a la gloria del Señor. Era un padre jesuita, vivía en Casa Manresa, en la República Dominicana. No sé si algunos dominicanos me están viendo y recuerdan al padre Benigno Juanes, escribió más de 20 libros de formación, de renovación carismática, y allí yo pude oportunidad de predicarle a más de 7,000 dominicanos, que eran, solamente hablando de los que eran del grupo de oración de él, que estaban por toda la capital. Vamos a ser claros, esto no era un evento, usted dirá, wow, tanta gente. Pues miren,
sí solamente de los grupos de oración de la comunidad de Padre Benigno Juanes y otros grupos. Ese encuentro fueron 7,000 personas, estadio de Loyola. Y digo esto porque la verdadera acción del Espíritu Santo es la manifestación que la gente busca, porque necesita liberación, la gente necesita restaurar su matrimonio. Y la iglesia a veces busca, Vilma, y digo esto porque lo que estoy tratando de explicar a la gente no es para... Es que estoy explicando que si no tenemos el Espíritu Santo, estos testimonios que tú has sido testigo, uno no puede solo con palabras. Mire, si yo no tuviera el respaldo del Espíritu Santo en estas misiones, cuando estas personas que estaban en silla de ruedas, que luego aceptaron al Señor y eventualmente algunos de ellos murieron luego por los años, ¿verdad? Como el hermano Víctor, que murió con los sacramentos, antes de morir pidió la unción de los enfermos. Él se había levantado de la silla de ruedas, pasaron los años y le tocó morir, ¿verdad? Por la cuestión de la vida humana, todos vamos a morir. Pero él tuvo la oportunidad de ver un Cristo que dio una oportunidad a él, con lo pecador que él era, de levantarlo de la silla de ruedas, de un cáncer de los huesos. Y él, al final de su vida, pues aceptó al Señor, obviamente, siempre tratando de buscar arrepentimiento, y recibió del Padre Ferrer la unción de los enfermos antes de morir. Ya habían pasado, no murió de cáncer en los huesos, vamos a ser claros, murió de otra condición, pero él jamás volvió a la silla de ruedas, ni volvió al cáncer. Yo quiero que la gente entienda que en un ministerio las palabras humanas pueden convencer, pero no pueden prevalecer. Cuando digo prevalecer es que lo que prevalece es lo que el Espíritu Santo acá por usted, mi llamado, no solamente los ministerios de la Iglesia Católica, de todos, protestantes, católicos, jóvenes, viejos, ancianos, niños que me estén escuchando, jóvenes, nada que no esté respaldado, tu matrimonio, tu vida personal, tu trabajo, tú que eres médico, abogado, porque el Espíritu Santo no está encerrado en un templo. El Espíritu Santo viene a darnos esa luz, este consejo, para, no importa la profesión, sabiduría. Si usted es un político, un abogado, un legislador, un senador, un alcalde, tiene que pedir el Espíritu Santo. Mira, para yo soy la dirigir su persona de país. La Santísima Trinidad. Ujú. Y de verdad, mi experiencia ha sido que es de los menos que se habla. Ujú. Discúlpenme, ¿verdad? Quizá usted que me está escuchando y pueda diferir de mí, pero yo llevo tiempo en el camino del Señor, en la iglesia, y he podido experimentar eso. Es la tercera persona de la Santísima Esa opinión tuya Trinidad. no es solo, te lo estamos escuchando por las redes hace poco, tú lo sabes. Mi hermano que no era de la Iglesia Católica decía lo Y es mismo. de los menos que se predica. No o sea, se habla del el Espíritu Santo. Santo es la sabiduría viva, es Dios, es Dios. Ujú. Y debemos, mira, aclamarlo más en nuestra vida Y la tercera personalidad, obviamente, ¿no? personal, en nuestra vida como cristiana, en nuestra vida como seres humanos. Sin Él no podemos caminar por el verdadero camino. Yo digo que solamente la gente a veces habla de uno, habla mal de uno, habla mal quizás de un ministerio. Yo recuerdo que estuve predicando un retiro en Filadelfia, precisamente con la renovación carismática, y un anciano le dijo a la hermana Lourdes, siempre recuerdo eso, que quién era yo para hacer libros, que quién era yo para dar testimonio de sanación, ¿verdad? A veces pensamos, ¿no?, que la sanación tiene que ser un sacerdote que hable de sanación, o un sacerdote que hable de liberación, o un pastor, ¿verdad? Y a veces uno como cristiano, como creyente, Dios le da esa sabiduría para hacer libros, ¿no? Yo he hecho ya 20 publicaciones y yo digo a todo el mundo, Rey Lugo no escribe esos libros porque Vilma me conoce, mi esposa me conoce. Cuando yo veo esos libros escritos, yo digo, es el Espíritu Santo que me da la sabiduría, me da el empuje, me da, redarguye, me empuja a escribir el Espíritu Santo. Y usted, también que me está escuchando, si el Espíritu Santo a veces me dice, compón canciones, el Espíritu Santo me dice, vete a predicar a tal sitio, vete a tal lugar. Tú vio hace poco, mire el testimonio, mi esposa me puede testificar, estaba mirando unos vehículos que todavía no he sido que voy a comprar, ¿verdad? Porque unas cosas que quiero hacer con un vehículo que quiero comprar, todavía llevamos con varios meses sin decidirnos.
Y Dios tiene propósito, nos manda un dealer en Mayagüez y nos toca un hermano que estaba alejado de la iglesia, un hermano evangelista alejado de la iglesia. Y Vilma les puede decir qué pasó, cuenta lo que pasó. Que nosotros no fuimos a hablar de Cristo ese día. Y la persona empezó a decirnos que se ha apartado por un mal testimonio en la iglesia. ¿Verdad que sí? Ella te puede decir, te puede decir ella. Sí. Y lo bonito es que Dios une a los suyos. Amén. Uno de los suyos es una Bendito persona, Dios. un vendedor excelente, una persona muy amable, muy cortés, pero él dice que sintió en nosotros esa apertura de poder abrirse y hablar de su experiencia. Lo más probable es que Rey y yo tenemos la bendición y tenemos la costumbre de siempre cuando nos dirigimos a una persona, siempre le echamos la bendición. Dios te bendiga, Dios te bendice. Y eso le hizo un clic también a él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo obró de una manera poderosa, que él nos dio su testimonio. Él estaba apartado de todo lo que tenga que ver con la iglesia, una persona muy activa. Un siervo que Dios usaba con poder. Sí, por un mal testimonio de uno de sus líderes pastores de su iglesia. Se alejó. Y no quería congregarse más. No quería congregarse más. Entonces, nosotros tuvimos la bendición, gracias a la apertura y lo dócil que somos a darle al Espíritu Santo, de administrarle palabra de vida mediante los hechos. No compramos ningún vehículo, ni él vendió un vehículo tampoco. No. Pero Dios nos llevó. No quería ir, cuando tú caminas en fe, Dios obra por caminos misteriosos. Aquí Dios no coge letrados, aquí no coge personas de títulos altos. Dios escoge personas que realmente lo amen, lo adoren, y espíritu y en verdad, amén. Y realmente quieran hablar y caminar con Él. Amén. Y esa experiencia bonita la podemos tener todos a través del Espíritu Santo. Y nosotros tuvimos una satisfacción ese día, ¿verdad? Y Dios nos mandó a predicar y oramos, y cuando nos pidió oración él delante de todo el mundo allí, delante de su jefe, no le importó a él que lo estuvieran mirando, no le importó que otros clientes estuvieran mirando, a nosotros no nos importó tampoco, oramos sobre él. Salma estaba llorando, gritando, sí, de alegría, de gozo, de una necesidad de que intercedieran por él, porque él necesitaba encaminarse nuevamente. Eso yo llamo, Vilma, evangelio para la calle. Yo llamo evangelio para la calle. A veces la gente quiere encerrar a Cristo en el templo. Y nosotros hace poco nos pasó. Yo digo estos testimonios porque el Espíritu Santo, la gente tiene un paradigma y cree que su ministerio va a ser solamente en el templo, o en una capilla, en una iglesia. Digo, yo lo hago así, ¿verdad? Porque estoy formando grupos. Pero un día estuvimos comiendo en un sitio que nos gusta en Juanadía, no voy a decir el nombre, que a la intemperie, y apareció una hermana que era directora de Renovación Carismática de Filadelfia, hermana Andrea, y que nosotros nos planificamos encontrarnos allí. Miren cómo es la providencia. Igualmente estaba necesitada de la intercesión de los hermanos a través del Espíritu Santo. No, y estaba con su mamá, que ya estaba pidiendo oración por su mamá y por una hija hijos. Y por unos hijos de ella. Y entonces fíjense, esto te dirá cosa de loco, pero sí, cosa de loco. Allí ella se acercó con sus hijos, con su mamá, y allí en medio de un restaurante, a la entrada de un restaurante, hicimos un culto casi, diría yo, en el sentido de que oramos allí. Y empezamos a orar y hubo llanto, recibimos al Espíritu Santo. Y Dima, me pasó una vez, y quiero terminar este testimonio, cuando me encuentro con este joven que había estado en silla de ruedas, que nosotros logramos, hermano Quiquito, mandado saludos a Quiquito si nos está viendo a través de esta plataforma, o algún familiar de Quiquito. Y recuerdo cuando él da el testimonio delante de mí y delante de unas personas que estaban en aquella compañía que no existe, así que puedo decir el anuncio. De hecho, se anunciaba conmigo en Católica Televisión, por si acaso, Radio Shack. Y el gerente, un gerente cristiano, hermano evangélico, y entonces, mire, le voy a decir, esto es una cosa increíble, tengo que testificar, porque cuando el Quiquito testifica cómo se levantó la silla de ruedas, aparece otro hermano y dice, ustedes pueden orar. Y cuando abrimos los ojos, había una fila dentro de Radio Shack, una fila
de más de 10 personas y el gerente me hace así. El gerente me dice, sigue, no importa, sigue. Mira, hermano, orando en una tienda que se convirtió en una misión, más de 10 personas pidiendo oración. De hecho, cuando yo presenté mi libro de 7 cosas en la vida con Editorial Norma, lo hicimos en la desaparecida tienda Borders. Y esos fueron más de 120 personas, por lo menos, que estaban sentados. Había quizás 200 personas que estaban de pie escuchando la presentación del libro. Y al final la gente pidió oración. Una cosa increíble. Aquí una fila de gente y me dice la gerente de aquella librería que desaparecida, me dijo, nunca, hasta un gerente de una joyería nos dijo, nunca en la vida habíamos visto una presentación. Me dice, yo llevo años trabajando aquí, yo no he visto una presentación que tanta gente pida oración, ¿verdad? Así que tenemos que predicar el evangelio a tiempo, a destiempo, y como dice hermano Pablo Bayones, a contratiempo. A mi hermano de mi alma, este es el programa que hemos hecho hoy, mi esposa y yo, los tantos reels, de tantos videos que hacemos a través de Católica Radio con hermano de Calpemeco, lo que hacemos en el satélite, lo que hacemos en la televisión cuando nos invitan, lo que hacemos en radiocarina.com, a través de las publicaciones, a través de la música, todo esto lo hacemos porque cuando conocimos al Señor nos enamoramos tanto de Él. Es la locura de la cruz, dirá Pablo. Y yo siempre tengo a Cristo en la boca, porque nosotros podemos avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de los hombres. Y seguiremos predicando el evangelio, aunque nos voten de una iglesia, entramos por la otra puerta, porque es así. Recuerdo una vez, un vicario pastoral me preguntó eso, ¿qué tú haces si te persiguen? Porque con los que predican el evangelio, como tú predicas con esa autoridad, a veces son perseguidos por celo. Me decía Herminio de Jesús Viera, me decía, te van a perseguir por celo, te van a perseguir por legalismo, te van a perseguir a veces por envidia, a veces te van a hacer calumnia, que muchas que me han hecho, muchísimas me han hecho. Pero él decía, pero si tú crees en Cristo, vas a seguir a pesar de que digan lo que digan. Así ha sido, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero como dicen por ahí, ¿verdad? El diamante se pule en el fuego. Amén, amén. El que permanece fiel se pule en las pruebas. Amén, 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 amén. Ese es el verdadero. Amén. La verdadera muestra de fe. Amén. La verdadera muestra de amor al que lo dio todo por nosotros sin merecerlo. Por nuestra salvación. Amén. Decía varios cardenales, entre ellos obispo Fremio Torres Oliver, que Dios tenga la gloria, decía que lo único, él decía, ustedes me sacan a Juan 23, me sacan la renovación carismática, me sacan los grupos de avivamiento, la iglesia se nos muere, decía él, porque como decía hermano Carlos Rodríguez, un gran predicador católico, decía también que la iglesia está como tiene un estanque de oxígeno, está agonizando, porque hace falta en estos tiempos más ahora, ¿no? Con tanta ideología, tanta falsedad, masonería, aún en la iglesia, que se ha infiltrado la masonería, se ha infiltrado la habladuría, se ha infiltrado en la iglesia incluso la nueva era, se ha infiltrado, ustedes lo saben, la pedofilia, una manera devastadora, donde la iglesia ha perdido tantas demandas de niños que han sido violados sexualmente, que eso no se puede tapar el cielo con una mano. Hay un homosexualismo rampante dentro de muchos siervos de la iglesia, que hoy se dice, hay una tolerancia como que eso es normal, cuando eso no es normal. También divorcios en la iglesia de predicadores, casamientos y descasamientos como si fuera esto comerse un dulce, ¿no? No solo hay muchos pecados, corrupción, amor al dinero, gente que busca a Dios no por lo que Dios es, sino quizá buscando beneficio económico. Hermano, hay muchas tentaciones en este mundo. Yo le digo, hermanos que me están mirando, si usted es católico, necesita un retiro de avivamiento en su iglesia, usted entiende que su iglesia necesita de verdad una campaña que estremezca y levante esos huesos secos, pues puede comunicarse con nosotros. Yo me va a escribir abajo el teléfono, nos puede escribir al inbox si quiere. Pero mi gente, tenemos que evangelizar, no podemos parar de hablar, hay que seguir predicando. Hay mucha necesidad
necesidad. Yo recuerdo un paciente cuando yo era capellán en cantera, me dio estas palabras, me dijo: Rey, tú vas a trabajar con iglesia lastimada, con lastimada. Y de hecho ha sido así. Lima puede testificar que nos acerca mucha gente que se nos acerca, de gente que está apartada, gente que está lastimada. Y ¿verdad? Y nosotros tratamos de presentarle ese Cristo de reconciliación, ¿verdad? Gente que está apartada de los caminos del Señor. Oramos en este momento antes de despedirnos. Oramos por los niños, oramos por los jóvenes, por los hijos que todavía no conocen al Señor como Dios quisiera que nuestros hijos lo conozcan, pero una experiencia personal, sobre todo, no porque sean criados en una iglesia, sino por niños y por jóvenes que quieran tener esa experiencia personal con Jesucristo, el Salvador. Vilma, tú vas a hacer una oración. Ven, Espíritu Santo, Amén. envía tu luz desde el cielo. Amén, aleluya. Pan amoroso del pobre, Sí, Señor, derrama Espíritu Santo, Padre, en el nombre luz de que Jesús. penetra las almas, Fuente fuente de de mayor entra consuelo. hasta el fondo del Ven, alma. dulce huésped del Oh, Padre alma, Santo. descanso de nuestro Oh, derrama esfuerzo, Espíritu Santo, tregua fuego. del duro trabajo, Oh, ramala brisa sangre, en la las para horas de Shimanda, fuego, Guatemala. gozo Oh, que la manda, enjuga la las sana, la manda, lágrimas la y irimanda. reconforta Alabándolo los así, duelos. manda la calabaya. Entra hasta el fondo Oh, del manda, alma, manda, la divina luz y enriquecenos. Oh, Espíritu Mira el Santo, vacío pura del manda, hombre manda. si tú le Oh, faltas ramala por dentro. sangre, para allí. Mira el poder del pecado manda, cuando no manda, envías manda. tu aliento. Oh, ramala. Riega la tierra en Oh, sequía, sana Oh, corazón Espíritu, enfermo, oh, Espíritu, manda. lava las Oh, manchas, ramala, tanda, infunde sangre. calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos el gozo eterno. Amén. Amén. Hermano, yo estaba viendo una Amén. persona en unos espejuelos negros, no sé quién es, no lo conozco. Quítate los espejuelos, vas a empezar a ver mejor de ahora en adelante. Y en el nombre de Jesús, tú aquel que ha visto este programa, dice que unas señales acompañarán a los que predican en mi nombre. Así, hermano, si usted oró con fe, testifique lo que ha recibido en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús, que Él prometió: el que pide recibe, quien busca encuentra, y que llama a la puerta se le abrirá. Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Comparte este mensaje para que personas reciban bendición. La idea de este programa ha sido, obviamente, que estos testimonios, la gente se dé cuenta que el Espíritu Santo es el único que nos da la capacidad para que cuando oremos hayan liberaciones, hayan conversiones de verdad de corazón y acepten a Cristo como Salvador personal, pero que también personas se integren a sus parroquias, a su iglesia, a sus capillas, a sus familias, y que podamos ver a Cristo de la gloria. Dios bendiga a todos rica y abundantemente.